Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, contanos cuál es la situación, qué hablaste con Alberto Fernández, porque no quiero meter la cuestión política en el medio, pero obviamente cuando Alberto Fernández te recibe en dos oportunidades, vos hiciste denuncias muy duras respecto a la actuación de Larreta en la ciudad de Buenos Aires y en los barrios vulnerables. Es evidente que Alberto Fernández está con una coordinación con el gobierno de la ciudad y sus declaraciones son muy moderadas respecto a cómo están trabajando conjuntamente con Rodríguez Larreta, pero al mismo tiempo envía la señal de que presta atención a lo que vos le habrás contado en estas dos reuniones que tuviste en la semana con el presidente. Sí, me parece importante ser breve para correr justamente el manto de cuestiones que tengan que ver con el ámbito de la política partidaria o de cualquier otro tipo de interés mezclado en la realidad que denunciaba Ramona, que es la misma que estamos intentando poner sobre la mesa desde todos los barrios populares. Yo a Alberto Fernández no lo conocía personalmente y ayer cerca de la medianoche, unas horas después de que terminara en Olivos la reunión del presidente con Kicillof y con Larreta, recibí también un mensaje de la ministra de Desarrollo de Ciudad, María Migliori, diciendo que ahora sí, Horacio Rodríguez Larreta también quería recibirnos. Eso da cuenta de que no se trataba de politiquería, de que efectivamente estaba pasando absolutamente todo lo que venía diciendo Ramona. Y por supuesto que para nosotros hubiera sido muy importante poder tener esta reunión antes, para poder poner arriba de la mesa todas las cosas que no suceden en los territorios, tal cual y como se presentan en televisión. Es cierto que si el virus entraba en los barrios populares, iba a ser muy difícil pararlo o que no circulara comunitariamente como está circulando. Pero también es cierto que si hubieran individualizado y registrado a los grupos de riesgo cuando lo empezamos a pedir en informes que escribimos en el mes de marzo y que están publicados en todos los diarios, tal vez hoy Ramona estaría acá. Entonces el lunes, en medio del duelo y un proceso de sepelio que no le deseo absolutamente a nadie en el mundo, absolutamente doloroso, frío, extraño, salimos en una entrevista, en una sola, con Ernesto Tenenbaum a la mañana, y me costó sostener la entrevista, la verdad. Me quebré contando lo mismo que Ramona se quebraba contando, exactamente lo mismo. Está el video de ella llorando, diciendo lo mismo. Y esa nota la estaba escuchando Alberto Fernández. Me dijo que cuando terminó la nota se quedó realmente pensando qué era lo que estaba pasando, que él conocía nuestro trabajo a través de Sloto y que realmente creía lo que estábamos diciendo. Entonces llamó a Galmarini para que le presentara un informe extenso de la situación del agua y lo que había pasado. Y después me convocó a una reunión que duró más o menos 1 hora y media, donde pudimos profundizar en absolutamente todas esas cosas que veníamos diciendo, y se proyectó un segundo capítulo de ese encuentro, que fue la reunión de ayer, con referentes de La Poderosa de distintos barrios, de Capital, de provincia, de Santa Fe, de distintos lugares, para hablar de la pobreza estructural y las cuestiones de fondo, pero fundamentalmente de las respuestas que necesitamos urgente. Entre las políticas públicas saludables que se tomaron, las que se faltan tomar y el territorio, hay una barrera gigante. Nacho, no está llegando. Nacho, contame, Sí. contame brevemente cómo es la situación, cómo era la situación hasta que, bueno, falleció Ramona. Además sé que es una situación personal muy compleja y dolorosa porque tiene dos chiquitas menores, una que es discapacitada, tiene, bueno, al padre de las chiquitas también internado. Pero contame qué es lo que se denunciaba y qué es efectivamente todo lo que falló, no solamente en el caso de Ramona, sino de todas las personas que fallecieron en barrios vulnerables y el estallido de casos, de por qué ocurrió eso. Y después, ¿qué hablaron respecto? Porque ahora contaste, te reuniste 2 veces con Alberto Fernández, te vas a reunir con Larreta.
Obviamente cualquier gobierno que quiera hacer una política eficiente en los barrios vulnerables tiene que hablar con los referentes del lugar, sociales, y trabajar muy conjuntamente. ¿Y cómo se sigue para adelante, digamos? ¿Cómo se hace para contener esto cuando esto ya estalló, digamos, ¿no? Bueno, primero que la reunión con Larreta, la propuesta es para mañana, pero quienes van a resolver eso son los afectos más cercanos de Ramona y la asamblea de Ramona en la 31. Está bien. Creemos que es necesario poder reunirnos, por lo mismo que fuimos a Olivos ayer, porque hay respuestas urgentes que solo puede dar el Estado. Y si no fuera hoy, por la generosidad inmensa de las autoridades de UNICEF, que sin conocernos, cuando empezó la pandemia, se acercaron a nosotros para poder llegar a esta red de asambleas populares, hoy tendríamos un montón de compañeras y compañeros que no tendrían para comer. Ramona denunciaba esa situación de desborde alimentario, social, de la pobreza estructural, lo que quieras, pero después fundamentalmente lo que empezó a pasar en la 31 cuando se disparó la curva en 12 días sin agua. Los cortes de agua en la villa son habituales. AISA desde siempre llega como si fuera el contorno de la villa, como si fuera un pH, pero no porque tenga una barrera legal o una barrera política. Tiene una barrera arquitectónica. Cuando se urbanizó desconociendo lo que decían los mejores proyectos de la UBA, los curas villeros, las organizaciones sociales que militan el hábitat. Todas decían que la prestataria tenía que ser parte de la proyección de las obras para después poder acceder. Porque si yo te digo que voy a hacer integración urbana y vos vas a poder tener en tu casa los mismos servicios que todo el mundo, pero estás en silla de rueda y por la puerta no pasa la silla de rueda, por más que yo haga un decreto de necesidad de urgencia, no pasa la silla de rueda. Y el problema es que en la 31 no pasan los camiones y las herramientas para que la prestataria resolviera el problema. Y tampoco se garantizó el agua puerta a puerta, que nosotros mismos le pedimos a Quirós hace 3 semanas, que vinieran embotellada, que vinieran sachet, que viniera como si fuera, pero que vinieran. Entonces el video llorando de Ramona era porque Ramona debería haber sido relocalizada de su vivienda en 2016 y en 2018 cuando se empezaron a entregar, le empezaron un proceso de bicicleta que dura hasta el día de hoy. Entonces cuando empezó la cuarentena y en la casa de Ramona tenías 6 personas en grupo de riesgo, pero además, como dijiste recién, una de sus hijas, Guada, que tiene discapacidad, tiene síndrome de West, síndrome de Aicardi, no puede comer sola, no puede hablar, no puede manifestar síntomas, necesitaba oxígeno antes de estar contagiada, hoy está internada con coronavirus. Todavía no se le manifestaron síntomas y está estable y estamos esperando que en menos de 10 días pueda tener el alta. Pero Ramona denunciaba esto desesperadamente en el mismo momento que Santilli estaba en televisión diciendo que la situación estaba totalmente normalizada. Entonces no es que nosotros politizamos el tema, estamos diciendo lo que decía Ramona. Y así como en su momento bloquearon el video de Ramona, después te editan el video para recordarla, como diciendo, miren, esta vecina buena, enferma, pobrecita, cómo ayudaba. Y Ramona también era una activista social, que estaba diciendo lo mismo. Entonces ayer cuando fuimos a Olivos, le presentamos a todo el gabinete, a Daniel Arroyo, a Santiago Cafiero, a Agustín Rossi, a Sabina Frederica, a Carla Bisotti, a Ali Gómez Alcorta, a Alberto Fernández, un informe pormenorizado de todos los barrios populares donde está La Poderosa, en capital, en provincia y en todo el interior del país, acompañado de un arsenal de videos que transforman los números en personas, videos de vecinas y vecinos que están diciendo hoy exactamente lo mismo que decía Ramona, y por eso necesitamos implementar ese programa de medidas urgentes que ayer fuimos a plantear en términos absolutamente propositivos. ¿Cuáles son esas medidas urgentes, Nacho, que vos crees que son fundamentales? Porque acá estamos viendo, claro, una curva de contagios, más allá de que tengo entendido que están aumentando los testeos, pero claro, es exponencial, es exponencial. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es decir, la gente que hoy la están testeando en los barrios, efectivamente después puede ir a algún lugar donde hacer su cuarentena, donde no contagiar a más familiares o más vecinos. ¿Cómo estás viendo eso? Y si hay un problema localizado en algunos barrios vulnerables más que en otros, o es generalizado en todos los barrios. En Capital está totalmente desmadrado el proceso de logística del detectar y le faltan algunas patas para estar completo. Del punteo que llevamos ayer, lo primero tiene que ver con esto, con visibilizar a la terapia intensiva del hambre, decimos nosotros, ¿no? Las trabajadoras, los trabajadores que están en los barrios, que están expuestos. Y la reunión de ayer fue importante en ese sentido, en que se viera la problemática, porque si vos tenés muchos casos estallando en Capital y te vas a buscar
a provincia donde no está tan grave solo para equilibrar el costo político, es ahí donde la trampa de la politiquería nos engaña. Porque hoy tenemos en la Villa 31, en la 1114, en la 2124, una mirilla para poder mirar todo lo que no se hizo y hacerlo ya mismo en todos los demás barrios del país. Entonces, lo primero, el detectar. El detectar está funcionando muy mal porque no se cumple el protocolo de aislamiento para los contactos estrechos. En ninguno de los casos. No se cumplió en el caso 0 de la Villa 31, donde los padres de la primera contagiada tenían 83 y 84 años, vivían con otras 11 personas compartiendo el baño, y recién a las 48 horas el Ministerio de Salud nos envió un mensaje de texto pidiendo los teléfonos de los padres. Su madre fue la primera fallecida y su padre terminó internado con respirador. Así empezamos. Pero hace una semana que llegó el virus a Zabaleta, al barrio donde yo vivo, los primeros 2 casos positivos fueron una mamá y su nena que tiene una enfermedad preexistente que le provoca convulsiones cuando levanta temperatura. Entonces llegó con convulsiones al hospital Garrahan y las dos, la mamá y la nena, fueron hisopadas y dieron positivas. En la casa donde ellas dos vivían quedaron 7 hermanos, el mayor de 19 años, con 6 hermanitos más. Durante 48 horas, sabiendo que ya eran positivos esos casos, no les llegó una gota de lavandina. Los propios vecinos nos encargamos de proveer eso. Y ahora los 10 casos que tiene Zabaleta son todos esos hermanitos contagiados. Y para ponerte al día, con el detectar y lo que te estoy planteando, estaban las cámaras de todos los noticieros, anteanoche en la 21-24, cuando empezó el detectar, porque se le está dando un trato infrahumano a las personas que resultan sospechosas de los casos. A los vecinos de la Villa 21-24, 6 familias los llevaron al Hospital Muñiz, del Muñiz al Argerich, del Argerich al Ramos Mejía. Y literalmente, no como una metáfora, una forma de decir, literalmente en 24 horas de mediodía del lunes a mediodía del martes, comieron un sándwich de queso. Entonces, directa o indirectamente, terminás promoviendo una política del ocultamiento. Porque en los barrios populares, obviamente hay mucha gente que tiene miedo de perder la casa, porque siguen habiendo desalojos. Tiene miedo de perder el laburo, porque trabaja en negro, y ahora tiene miedo también de que la aíslen en esas pésimas condiciones. Entonces les pedimos que hubiera dispositivos de acompañamiento que garanticen eso, para que el detectar acelere la detección de casos y no los retrase. Eso por un lado. Y después cortito, 3, 4 puntos muy concretos. Uno, el gas, porque el decreto 311 lo aplaudimos todos y fue tomado muy a tiempo, con mucho atino. No te pueden cortar el gas en esta situación. Ahora, si vos no tenés gas natural, si vos cocinás con garrafa, y el propio Arroyo dice que tenía 8 millones de personas en los comedores y ahora tiene 11 millones, o sea, necesitas más garrafa, no la podés comprar y sale muy caro. Tenemos comedores cocinando con leña, cocinando con basura. Entonces, les pedimos, y se comprometió Alberto Fernández a que eso ya estaba en marcha, que se extendiera el decreto 311 algún tipo de programa de garrafa de subsidio social que le permita a los comedores seguir cocinando y a las familias seguir subsistiendo. Lo mismo con el riesgo eléctrico. Todos los inviernos, en las villas, crecen la cantidad de incendios por la precariedad del tendido eléctrico. Y ahora que toda la gente está tratando de encuarentenarse lo más que pueda, el riesgo todavía mucho mayor. Claro. El último mes, solo en el barrio Fátima de Villa Soldati, tuvimos 3 incendios que afectaron a 4 familias. Por suerte sin víctimas fatales. Pero lo que le fuimos a pedir, y también se comprometieron a responder, hoy mismo le tenemos que mandar la cantidad de generadores que harían falta para ver si es viable, porque tienen un costo y porque también necesitan combustible, pero pedimos generadores para los comederos, los merenderos, las salitas comunitarias, los centros comunitarios de integración, porque si vos ahí tenés generadores, permitís, primero, que esa función vital que cumplen no se detenga, y segundo, que si tenés electrodependientes dentro de los barrios, puedan acudir ahí. Claro. Lo mismo la familia para cargar la netbook de los chicos que tengan que hacer la tarea de las escuelas. Y otro punto muy importante, es una especie de programa que le dijimos que le pongan el nombre que quieran, que lo gestione la organización que quieran, pero que nos parece fundamental, que es cuidar a los que nos cuidan. Porque no puede ser que en la capital federal los trabajadores de la salud hayan tenido que presentar un amparo para que les den los insumos de seguridad sanitaria. Imagínate eso, cómo funciona en las trabajadoras y trabajadores de los comedores informales, que son tanto como los formales. Claro. Las personas que hoy están cocinando en el comedor de mi pasillo tienen que ir al mismo baño que la persona que va a buscar la vianda. Entonces buscamos entre los vecinos manera de que eso no suceda.
pero creemos que se debería implementar un programa que puede salir con financiamiento del propio programa Construir que lanzaron, para hacer baños de Durlock, que sea expeditivo, que sean esporádicos, aunque no resuelvan el problema estructural, pero que permitan que si hoy va un vecino contagiado, no use el mismo baño que una cocinera, que mañana va a usar el mismo baño que otras 500 personas. Claro. Bueno, y como eso también reforzamos el pedido de las unidades febriles de urgencia, y fundamentalmente, y fueron muchas compañeras para ponerlo sobre la mesa, y las casas de las mujeres y la disidencia de La Poderosa entregaron una planilla concretamente hablando de la situación de las compañeras, de las vecinas en violencia de género, porque no una estadística general. Solo las casas de las mujeres y las disidencias de La Poderosa hoy están ni acompañando ni socorriendo, tutelando 416 casos de vecinas que están en situación de violencia, de las cuales solo el 23% pudo hacer la denuncia. Entonces necesitamos que esas compañeras y esas vecinas tengan recursos para adquirir su independencia económica, que tengan asistencia psicológica, que tengan asistencia legal. Hoy lo están haciendo vecinas y vecinos de las barriadas populares. Está claro. Esos que pedimos tengan el mismo reconocimiento que todos los demás trabajadores esenciales en esta pandemia. Está claro. Nacho, vos estás haciendo una descripción muy detallada, con conocimiento absoluto, de problemas existentes que obviamente en este contexto se agravan muchísimo y que si no los atacás puede generar obviamente un desastre. Y me quedo con lo que decías, además del listado detalle por detalle. Son problemas estructurales que hay, que obviamente en medio de esta situación se disparan, se agravan y que hay que tener soluciones, al menos como vos decías, de emergencia. Del momento, después se verá cómo se resuelve el problema estructural. Ahora, me quedo con lo que vos decías, que es muy grave respecto. El detectar funciona porque hacen el testeo. Pero ojo con los vínculos, porque haces el testeo. Si vos no le das una contención a los familiares se terminan contagiando todos. Es decir, no hay todo un trabajo de aislamiento de todo el grupo social y darle la seguridad a una persona, además que obviamente no quiere perder la casa, no quiere dejar la casa por ahí 2 semanas o más sin nadie adentro. Es decir, acá es clave que la gente colabore. Y obviamente si tiene miedo de que te enganchó el detectar y te dejaron 1 día y medio deambulando, no te dieron nada de comer y encima aparte de la familia la dejaban a un lado y aparte de la familia en otro lado, obviamente la gente en vez de colaborar va a tratar de que el detectar no la detecte. Y eso sería gravísimo en este contexto. Bueno, y te agrego entonces un renglón más, que no lo puse en el inicial, porque sinceramente estamos tratando de evitar que puedan desviar la atención de acá, de todo esto, que lo necesitamos. En relación a algo que también está pasando en el barrio y que somos muy cuidadosos comunicacionalmente cómo transmitirlo para que no digan que somos petardistas, que buscamos, pero es una realidad y ya que profundizás en el tema, hay mucha preocupación en los barrios porque se está hisopando indiscriminadamente a personas asintomáticas y eso no tiene otra finalidad que bajar el número de las estadísticas del porcentaje de los positivos entre los testeados, cuando en realidad está sometiendo a que suceda entre los vecinos lo que sucedió ayer en la Villa 31 de Retiro. Lo contamos en la reunión porque estaba sucediendo mientras la reunión sucedía. Ayer en la Villa 31 había una cola de 100 metros para testearse de coronavirus. Y la referente de La Poderosa en la 31, que es Joana Ibarrola, no pudo venir a la reunión en Olivos, vino otra referente de la 31, que es Liliana Andrade, porque Joana tenía a su compañera con síntomas de dengue, la llevó a 3 centros de salud donde antes te atendía un médico, cuando empezó la pandemia te atendía un enfermero, y ahora te atiende un personal de seguridad que dice que no hay nadie para atenderte y te manda donde están registrando los casos de coronavirus. Y entonces una persona que cree que tiene dengue tiene que hacer la misma fila que alguien que cree que tiene coronavirus. Y si no tenía coronavirus posiblemente te lo contagias en la fila. Entonces es por esto que nos parece importante subrayar que esa pobreza estructural vino a ser desnudada por el coronavirus y que no basta la buena voluntad que celebramos de muchos periodistas para llamar barrio 31 a la Villa 31 para evitar la discriminación. La discriminación la vamos a evitar cuando la Villa 31 tenga el mismo acceso, el mismo derecho al agua que todos los demás habitantes de la ciudad. Y parece que priorizar las obras que no se priorizaron cuando se priorizó poner un McDonald's y hacer una marquesina. Necesitamos que se hable de esto. No es politiquería y no tenemos un problema personal con uno o con otro. Me parece que ya es tiempo y la gravedad de la situación pandémica también nos obliga a que empecemos a juzgar y a exigir a la política en función de cómo responden a las demandas inmediatas,
Es insólito que juzguemos a la política por las relaciones entre la propia clase política. Nosotros lo que necesitamos es que resuelvan la demanda que tenemos la barriada popular y los sectores postergados. Después, si quieren festejar el cumpleaños juntos o matarse a chancletazo, nos da exactamente igual. Nacho, muchas gracias. La verdad que muy claro el panorama. Bueno, la verdad que un panorama muy, pero muy preocupante. Y muy claro también el mensaje a la dirigencia política. Gracias, Nacho. Nacho Levi, dirigente de la organización La Poderosa, que además edita la revista La Garganta Poderosa, es una especie de revista de culto hace mucho tiempo, contando un poco la situación en los barrios más vulnerables, en las villas, que ha generado más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Los gobiernos van pasando y sigue quedando esta problemática de fondo, que obviamente se agrava, se potencia en medio de lo que significa la pandemia y la cuarentena.